Vamos a continuar con nuestras ponencias para el día de hoy. Y hay un invitado también muy especial, como todos los invitados que nos congregan estos 3 días en el Congreso, el doctor Paulo Gentili, de Brasil. La ponencia, que lleva por título La vida, la política y las escuelas, ¿por qué los neoliberales le temen a la educación? El doctor Paulo Gentili, de Brasil, es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires. Reside desde hace más de 20 años en Brasil, donde es profesor de la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Actualmente ejerce como director del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y coordina el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas y el Núcleo de Políticas Educativas de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, UMET. Ha sido director de sede Brasil de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y secretario ejecutivo del Consejo Internacional del Foro Mundial de Educación. Es autor y compilador de más de 25 libros en el campo de las políticas educativas y los estudios sobre exclusión social en América Latina y el Caribe, algunos de los cuales son obras de referencia para estudiar los procesos de privatización y analizar las dinámicas de exclusión que afectan la educación latinoamericana contemporánea. Ha dictado conferencias y cursos de posgrado en más de 30 países. Además de su trabajo académico, Paulo Gentili sostiene una activa militancia en la defensa de la educación pública. Es uno de los fundadores del Foro Mundial de Educación, instancia asociada al Foro Social Mundial, del cual, junto a Moacir Gadotti, es coordinador ejecutivo. Le damos entonces una bienvenida muy especial al doctor Paulo Gentili y le agradecemos por aceptar la invitación de CEDALC y, por supuesto, con el apoyo de Compenalco, el área metropolitana, Alcaldía de Sabaneta y la Secretaría de Educación del municipio. Bienvenido. Quiero agradecerles mucho la posibilidad de estar aquí en este segundo Congreso de Política Educativa en América Latina, Gobernamentabilidad y Educación, aquí en Sabaneta, en esta región de Antioquia que siempre nos recibe de manera tan generosa, tan abierta. Quiero felicitar a los colegas y las colegas de aquí de la Secretaría de Educación de Sabaneta. Ya creo que este espacio muestra el interés, la preocupación que hay aquí en este municipio por la educación y por pensar la educación como una política inclusiva. Quiero también agradecerle a Rodrigo López y a todo el equipo del CEDALC por el trabajo que realizan, la cooperación que llevan a cabo con Argentina y el excelente trabajo que permite que tantos estudiantes de posgrado de Colombia puedan ampliar sus oportunidades de formación dentro y fuera del país. Y es una alegría también estar aquí con tantos compañeros, compañeras amigas, Nicolás Arata, Miriam Soswell, y con los cuales nos hemos formado y hemos compartido tantos momentos importantes. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de una complejidad o aparente contradicción que hoy se da en el campo de la educación, y no solo en el campo de la educación, pero particularmente en lo que se refiere a los sentidos del derecho a la educación en nuestras sociedades latinoamericanas. Esta situación compleja a la cual me quiero referir surge del reconocimiento de que nunca, tanto como hoy en América Latina, el derecho a la educación se ha afirmado de manera tan contundente en términos institucionales, en términos políticos, en términos sociales. Sin lugar a dudas, cualquier comparación que hagamos hoy de la situación de cualquier país de América Latina con relación a 20 años atrás, en algunos casos con relación a una década atrás, podremos ver un avance muy significativo en el aumento de las oportunidades de acceso, permanencia y progresión dentro del sistema escolar. Es en este sentido que si uno hiciera un balance de la evolución de las oportunidades educativas de los latinoamericanos y latinoamericanas, podría observar que durante los últimos años
lo que ha habido es una mejoría constante y progresiva que lleva a observar que los grados de universalización del derecho a la educación en América Latina se asemejan a los de en algunos países en particular, a los de algunas de las naciones más desarrolladas del mundo. Por lo tanto, desde cierto punto de vista, nunca estuvo tan bien el derecho a la educación en América Latina como ahora. Sin embargo, y esta es la complejidad de la situación que vivimos, nunca parece haber estado tan amenazado o tan cuestionado el concepto del derecho a la educación como un derecho democrático que se afirma en la ampliación de oportunidades educativas que tienen como referencia la educación como un bien común, como un bien público, a la institución, a la escuela pública como la institución que tiene que garantizar este derecho. Algo similar podríamos decir que pasa, y me gustaría hacer este paralelo a lo largo de mi intervención, con la democracia en América Latina. Si uno comparara la situación de la institucionalidad democrática en América Latina hoy con la institucionalidad democrática hace 30 años atrás, América Latina es hoy mucho más democrática que hace 30 años atrás. Hoy tenemos instituciones más sólidas, tenemos sin lugar a dudas cuestionamientos al Estado de Derecho democrático con nuevas formas de desestabilización democrática que se dan en estas nuevas formas de golpe de Estado que se han dado en Honduras, en Paraguay o recientemente en Brasil. Eso sin lugar a dudas es un elemento que tiene que llamar la atención sobre la fragilidad de nuestras democracias. Pero más allá de esto, e inclusive más allá de estos gravísimos hechos como los de Brasil, Paraguay o Honduras, no cabe duda de que hoy en América Latina la democracia se ha estabilizado de forma mucho más significativa que lo estaba, por lo menos, hace 30 o 20 años atrás, y ni hablar, por supuesto, hace 40 años atrás. Sin embargo, también aquí, de la misma manera que nos referíamos al derecho a la educación, así como hoy tenemos más y de cierta forma mejor democracia en muchos de nuestros países de América Latina, tampoco nunca tanto como hoy los sentidos de la democracia como una oportunidad de acceso efectivo a procesos de distribución del poder, de acceso más democrático, de acceso más igualitario a la riqueza, de desestabilización de los mecanismos de reproducción, de los monopolios bajo los cuales el poder reproduce sus beneficios y sus privilegios. Nunca tanto esta idea de democracia, estuvo tan cuestionada como hoy. Por lo tanto, y vamos a trabajar en este paralelismo, nunca tuvimos tanta democracia como hoy, y nunca la democracia estuvo tan amenazada en su sentido más radical, más, valga la redundancia, democrático, desestabilizador de los poderes instituidos. Y nunca tuvimos tanto derecho a la educación como hoy, y al mismo tiempo nunca ha estado tan en cuestionamiento los sentidos del derecho a la educación como el sentido a la posibilidad de acceso y democratización del conocimiento como un bien público y social, que ese es el sentido fundamental que me gustaría compartir con ustedes del derecho a la educación. Este cuestionamiento a la idea del derecho a la educación se hace hoy básicamente en un contexto muy peculiar que me gustaría caracterizar con ustedes. Este contexto es que, como les decía anteriormente, el balance de la situación educativa latinoamericana en comparación a algunas décadas atrás permite observar que durante estas últimas décadas, particularmente algunos países tuvieron un proceso de expansión muy significativa de los procesos de escolaridad. Países como algunos de los países andinos, particularmente Bolivia, Paraguay, bueno, Paraguay no, en el caso de Bolivia, Perú, o centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala o algunos de los países del Caribe, durante los últimos 30 años tuvieron procesos de expansión de la escolaridad que permitieron revertir en apenas 30 años una situación de rezago educativo que estos países tenían de más de 200 años. Esto también se dio, y de forma muy emblemática, en el mayor país de América Latina, que es Brasil. Piensen ustedes que Brasil, por ejemplo, en apenas una década consiguió duplicar su matrícula universitaria.
Cuando comienza el gobierno Lula en el año 2003, Brasil tenía un poco menos de 3,5 millones de estudiantes universitarios. Cuando termina el gobierno Lula, 8 años más tarde, Brasil tenía 7,2 millones estudiantes universitarios. Imaginen ustedes si eso ocurriera en Colombia, por ejemplo, que en apenas 8 años se duplicara la matrícula universitaria, ¿sí? Hay poquísimos casos en el mundo que en menos de una década un país duplicó su matrícula universitaria. Pero esto tuvo un efecto inclusive en algunos sectores sociales mucho más fuerte, más profundo, porque cuando se producen, como se produjo en Brasil, procesos de expansión de la escolaridad en el nivel superior tan grande, aunque numéricamente esto es muy importante, cuando uno analiza quiénes se beneficiaron de este proceso de expansión, por ejemplo, de la matrícula universitaria, puede observar que en algunos sectores sociales este efecto de la expansión o de la democratización fue muy fuerte. Particularmente en Brasil, por ejemplo, fue muy fuerte en la población urbana más pobre, y dentro de la población urbana más pobre, básicamente moradores de los barrios más populares, que en Brasil son llamados o denominados favelas, ¿sí? Dentro de estos barrios, los jóvenes que más se beneficiaron del proceso de expansión fueron jóvenes fundamentalmente chicos y chicas, negros y negras, todos ellos de primera generación de estudiantes universitarios dentro de sus familias. El 70% de los nuevos estudiantes universitarios en Brasil fueron, durante esta década que les menciono, estudiantes de origen popular que venían de familias que no habían tenido ningún miembro de su familia que había estudiado en la universidad, y más del 75% de ellos tenían sus padres que no habían concluido siquiera la enseñanza media. Por lo tanto, la expansión de la enseñanza superior en Brasil, que estoy tomando como ejemplo, muestra no solo un crecimiento cuantitativo muy importante que sufrió un país tan importante como Brasil, sino también que el efecto de este proceso de democratización en algunos sectores se vivió de manera mucho más intensa. Sí. Argentina, por ejemplo, que es un país que tuvo un proceso de desarrollo más secuencial, una evolución de su educación superior más larga desde inicios del siglo XX hasta hoy. De hecho, es el país, ahora estamos cumpliendo el año que viene los 100 años de la reforma universitaria. Piensen que Argentina en 1918 ya da origen a un movimiento reformista de la universidad. O sea, en la Argentina estaba empezando a pensar lo que se transformará en un gran movimiento internacional de reforma de las universidades, para lo que en aquel momento se denominaba desoligarquizar las universidades, o sea, hacerlas más populares, hacerlas más abiertas, ya en 1918. A pesar de este gran crecimiento que tuvo un país como Argentina, que venía teniendo ya un acceso mucho más abierto y democrático a la enseñanza superior que otros países de la región, inclusive durante los últimos años Argentina también tuvo una expansión de la enseñanza superior muy significativa, incluyendo sectores de primera generación, jóvenes de sectores populares con padres y madres que nunca estudiaron en las universidades. Por lo tanto, esta expansión se dio en algunos países con mucha intensidad, como los países que mencionaba, y en otros que ya tenían una tradición de democratización en el acceso a la educación en todos los niveles, también se dio de manera particular. Sin embargo, es importante reconocer que este proceso de expansión que se dio en toda América Latina y el Caribe se produjo en un contexto de profunda, que es lo que denominamos en algunos trabajos, en un proceso de profunda heterogeneización de los sistemas educativos. De manera general, cuando uno hace referencia a la expansión de los procesos de escolaridad y dice que se incorporaron tantos millones de personas al sistema educativo y tenemos tasas de escolarización promedio en América Latina del 95-97% en casi todos los países que menos tienen tasas de escolarización entre 7 y 14 años tienen del 92%, o sea, casi todos los niños y niñas están en la escuela. La idea que podría suponerse es que este 92 o 97% de niños y niñas entre 7 y 14 años que están en la escuela están en el sistema, y el sistema es una unidad relativamente integrada de instituciones y de normas en la cual conviven personas con diferentes niveles socioeconómicos, pero con oportunidades educativas relativamente semejantes. Todo el mundo sabe que esto es pura teoría, porque en realidad los sistemas educativos latinoamericanos durante estos últimos años, y desde su propio origen en rigor,
en la medida en que se fueron expandiendo, también se fueron diversificando, también se fueron volviendo cada vez más heterogéneos, también se fueron, como se decía, ya inclusive se señalaba ya en los años, a fines de la década del 80, se fueron segmentando y diferenciando cada vez más. Por lo tanto, lo que es importante entender es que en América Latina este proceso de democratización del acceso a la educación se dio, ¿sí?, y particularmente alcanzó niveles de universalización muy importante, al mismo tiempo que los sistemas educativos nacionales en nuestros países se volvían cada vez más fragmentados, cada vez más diferenciados. Por lo tanto, aunque desde el punto de vista de la estadística parecería ser que lo que hubo fue un proceso de homogeneización y de ampliación, o como de hecho así se reconoce en buena parte de la bibliografía sobre el tema, un proceso de universalización, este proceso de universalización contrasta contra las formas específicas, concretas, prácticas, ¿sí?, operacionales, institucionales que se fueron dando en cada caso para garantizar esa universalización. O sea, el concepto de universalización, cuando se aplica al sistema educativo, tiene que ser ponderado a la luz de la enorme diferencia que existe en las oportunidades, experiencias, vivencias educativas de quienes se incorporan al sistema escolar. Porque el propio concepto de universalización remite a una idea, hace referencia a una supuesta situación general y común que no se da en el sistema escolar, ¿sí? O sea, al afirmar que hoy, por ejemplo, el promedio de esperanza de vida educacional en América Latina es de 13 años, ¿sí?, obviamente la experiencia de escolaridad de 13 años en niños, ¿sí?, de la periferia de cualquier gran ciudad latinoamericana y niños o niñas que pertenecen a los barrios más acomodados de los grandes centros urbanos de nuestros países es totalmente diferente. Todos tienen la misma cantidad de años de escolaridad, pero todos han vivido un proceso de escolarización diferente. Por lo tanto, aquí se ha comenzado a producir una ruptura, una sincronía entre lo que ha sido caracterizado desde el punto de vista de las políticas públicas como un gran proceso de democratización del sistema escolar, y así lo han visto en buena parte de los formuladores de políticas públicas, e inclusive los sociólogos o los intelectuales o técnicos de organismos internacionales que interpretan lo que pasó en la educación de América Latina. Este cuadro de una expansión democrática del sistema. Esto contrasta, esta visión tan optimista del desarrollo educativo en nuestros países, contrasta con una experiencia, con una vivencia que cotidianamente experimentan las personas en el sistema escolar cuando entran a un sistema que no los acoge ni los recibe de forma tan generosa ni tan abierta como se supone que esta idea de universalización hace referencia. Lo que se universaliza hoy, en realidad, es el acceso a un sistema que está profundamente segmentado, que está partido, que está dividido, ¿sí? Del mismo modo podríamos decir, y aquí vamos siempre a hacer un paralelo con la democracia, del mismo modo, si nosotros dijéramos hoy, en términos al menos analíticos, la institucionalidad democrática se ha fortalecido en América Latina, esto es un dato y esto es real, lo que esto no puede solapar o desconsiderar es que este proceso de expansión y de consolidación de la democracia no fue vivido en América Latina por todos los seres humanos de la misma manera. De hecho, para muchas personas no hay una diferencia muy significativa entre vivir en democracia y no vivir en democracia. La última encuesta de Latino Barómetro, que acaba de salir hace una semana, muestra que en algunos países de América Latina, particularmente Colombia, pero también Brasil, también México, ¿sí?, los niveles de credibilidad de la sociedad con relación a la democracia son bajísimos, ¿sí? Colombia, a diferencia de Brasil, no es un país que tiene una tradición de dictaduras militares, porque en Brasil la crítica a la democracia que formulan inclusive muchos sectores populares hoy se está traduciendo en un reconocimiento de que si el sistema político fuera más riguroso, si hubiera más mano dura, si gobernaran personas con más decisión, por ejemplo los militares, podríamos estar mejor. De hecho, el segundo candidato a la presidencia de la República con mayor posibilidades de ganar las elecciones en el 2018 es un militar hoy en Brasil.
es un oficial del ejército que se llama Jair Bolsonaro, ¿sí? Y que es un diputado también, pero que aparece armado y dice que de hecho Brasil estaba mucho mejor en la dictadura militar. En Colombia, que ustedes no tienen una tradición de dictaduras militares como sí las hubo en el Cono Sur, esta reacción o esta decepción con relación a las ventajas de la institucionalidad democrática se ha traducido, por ejemplo, en una expansión muy significativa y muy preocupante de la abstención electoral. Poquísima gente vota. Fíjense ustedes que ustedes vivieron recientemente un proceso que todo el mundo miró con enorme admiración y respeto, que fue el plebiscito por la paz. Y en el plebiscito por la paz no ganó ni el sí ni el no. En el plebiscito por la paz, el que ganó cuantitativamente es el no voto, el no me expreso, porque la gran mayoría de los colombianos y colombianas no votaron. Hubo ciudades de Colombia con menos de 10% de asistencia electoral. Por lo tanto, uno podría decir, la democracia en Colombia está hoy mucho mejor que 30 años atrás, e inclusive mucho mejor que 10 años atrás y que 5 años atrás. Porque estamos cumpliendo ahora un año de avance en el proceso de paz, en la firma de unos acuerdos de tratado de paz que le ponen fin a un conflicto armado que sometió a este país durante medio siglo a una situación de profundo sufrimiento, de injusticia y de confrontación. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que hoy Colombia está mucho mejor que hace 10 años atrás. El gran problema de todo esto es ¿y quién se dio cuenta? O por lo menos, la gente, como se dice habitualmente en la calle, ¿se da cuenta? Yo siempre que digo esto me acuerdo de una historia, ocurrió en el Mundial de Suecia, tenía que jugar Brasil contra la Unión Soviética. En aquel momento no había, por supuesto, internet, no había nada de esto, y en general los técnicos, los entrenadores de los equipos, se juntaban en el vestuario antes del partido o en el entretiempo y conversaban con los jugadores con un pizarrón. ¿Sí? En el pizarrón dibujaban las jugadas y las estrategias. Brasil tenía en ese momento dos jóvenes que fueron, sin lugar a dudas, dos de los mejores jugadores de fútbol de la historia del fútbol, que eran Pelé y Garrincha. Uno jugaba en la izquierda, otro jugaba en la derecha. Entonces Brasil no le consigue en el primer tiempo ganar a la Unión Soviética, van al vestuario, el técnico decide cambiar la estrategia de juego y empieza a hacer un dibujo en el pizarrón y le dice a Pelé y a Garrincha, a todos los jugadores, bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente, vos Pelé vas a subir por la izquierda, todos los rusos te van a ir a marcar, cuando te van a marcar tú le cruzas la pelota, el balón a la derecha, a Garrincha, Garrincha amenaza que va a patear, ahí va toda la marca sobre Garrincha y Garrincha en vez de patear al arco te la vuelve a pasar a ti, gol. Y así va haciendo todas las jugadas, hasta que en un momento Garrincha, que era un jugador excepcional, pero también era un poco limitado para algunas cosas de la comprensión racional de los cuadros que se hacían en el pizarrón, le dice, perdón profesor, una pregunta, ¿sí? Dice, ¿ya arregló todo esto con los rusos? Entonces nuestra democracia funciona más o menos así. Para quienes la analizamos desde afuera, la democracia está perfecta. El problema es que los rusos todavía no se enteraron, ¿sí? Porque en definitiva nuestras naciones son naciones con una institucionalidad democrática más fuerte, pero con una percepción de la democracia por parte de los que deben ser los sujetos activos de la democracia cada vez más débil, ¿sí? Esto mismo ocurre con la educación. Estoy tratando, insisto, vuelvo a decirles, de hacer un paralelismo entre esta compleja situación que se da, aparentemente contradictoria, entre el fortalecimiento de un bien fundamental para el desarrollo y el futuro de nuestras sociedades, como es la democracia o el derecho a la educación, y las formas de apropiación, las representaciones, las visiones y las concepciones que se dan alrededor de este bien. Y con la educación, como les decía, pasa más o menos lo mismo. Hoy, sin lugar a dudas, hay muchísimas más oportunidades educativas para los más pobres. Lo que no está del todo claro es que si los pobres se han convencido de que efectivamente, mediante las oportunidades educativas que van teniendo, a las cuales van teniendo acceso, pueden, gracias a ellas,
revertir la herencia de desigualdad, de exclusión, de segregación, de diferenciación a la que han sido sometidos históricamente. ¿Por qué esto es importante? Porque en buena medida las retóricas, las narrativas que han justificado históricamente que es bueno que en nuestras sociedades el derecho a la educación se amplíe, se han sustentado en un discurso democrático muy importante que dice que en la medida en que el derecho a la educación se amplía, las personas van ampliando también sus oportunidades de desarrollo y de inserción social, que la educación ayuda a las personas a progresar en la vida. Esto lo decimos cotidianamente y sabemos que es efectivamente así. De tal forma que en nuestras sociedades, buena parte de todos aquellos padres y madres que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, hacen un esfuerzo enorme cotidiano para que sus hijos puedan estudiar en las universidades. ¿Quiénes aquí tienen padre y madre con estudios universitarios? Levanten la mano sin miedo, no hay premio ni castigo a nadie por los padres que han tenido. 1, padre y madre con estudios superiores. Levanten la mano. Ya bajaron todos. Bueno, no más de 15 personas levantaron la mano. ¿Quién tiene solo el padre o la madre con estudios superiores? Bueno, estamos peor de lo que pensaba en términos de... o mejor, en definitiva, porque esto revela que en general, en un auditorio como estos, en un país como Argentina, podríamos tener un 40% o 30% de personas con padre y madre en estudios superiores. En Brasil un 20%, aquí no llegamos ni al 20% personas con padre o madre con estudios superiores. Lo que significa que ha habido un proceso de movilidad muy importante en el acceso a la educación superior por parte de muchos de ustedes, inclusive muchos de ustedes están haciendo ahora ya posgrados, o sea, no solo tienen un diploma universitario que sus padres no tuvieron, sino que también están haciendo maestrías y doctorados, a los cuales sus padres siquiera imaginaron que podrían alguna vez llegar ellos mismos. Pero no me cabe ninguna duda de que los padres de casi todos ustedes deben sentir muchísimo orgullo de ustedes y una sensación de enorme gratitud en saber que al haber contribuido a ampliar las oportunidades educativas de ustedes, han contribuido a que ustedes vivan mejor. Esta es el gran argumento, ¿sí?, de la narrativa de la movilidad social que históricamente ha justificado la necesidad de las personas por progresar dentro del sistema escolar. Porque esta misma narrativa ha sido utilizada para explicar por qué las personas no han conseguido ciertos niveles de progreso de movilidad social en su vida. Del mismo modo que se dice que cuando las personas tienen más educación pueden progresar en la vida, también se nos ha dicho históricamente que los que no han conseguido progresar es porque no han tenido oportunidades educativas. Por lo tanto, en este sentido, la justificativa, ¿sí?, que lleva a las personas a invertir buena parte de sus recursos, de su tiempo y de su esfuerzo en la educación, tiene que ver con la posibilidad efectiva de aumentar sus niveles de bienestar y sus niveles de movilidad social. El cuestionamiento al derecho a la educación hoy, desde mi punto de vista, y esta es la situación compleja que quiero compartir con ustedes, no viene solo de las teorías neoliberales. En el título de esta conferencia ustedes tienen, es el título de un artículo que yo llamé ¿Por qué los neoliberales le temen a la educación? Y los neoliberales han sido particularmente agudos en su crítica al derecho universal de la educación, enfatizando que, en definitiva, cuando las sociedades pretenden garantizar niveles igualitarios de educación para todos, en realidad contribuyen muy poco a valorizar a los mejores talentos o a los más capacitados para que mediante la valorización del esfuerzo de los más capacitados se produzca un proceso de competencia entre sujetos y entre instituciones que hagan que los mejores esforzándose más triunfen y los otros traten de imitarlos. Este es un viejo principio del liberalismo que el neoliberalismo radicaliza. Cuanto más competencia hay, mejor funciona el sistema. Esa es la tesis. Por lo tanto, si un sistema pretende dar igual educación para todos, lo que hace es nivelar y al nivelar pierde. Lo que hay que hacer, dicen los neoliberales,
y yo creo que están muy equivocados cuando dicen esto, es promover, estimular, dar premios, reconocimientos a aquellos que mejor se desempeñan, porque cuando tú das premio a los que mejor se desempeñan, estos funcionan como estímulos para que los que tienen un desempeño menor mejoren. Y en definitiva, la competencia dentro del sistema va generando un equilibrio del sistema. La homeostasis de un sistema, que es la aspiración de todo sistema para funcionar, el relativo equilibrio no se da, dicen los neoliberales, mediante un proceso de igualdad de oportunidades, sino que se tiene que dar mediante la intensificación o la radicalización de los principios de desigualdad que hacen que la gente quiera mejorar para estar mejor. Porque si todos van a estar igual, nadie se esfuerza, dirán ellos, ¿sí? Y es en este sentido que ustedes van a ver, después lo voy a mencionar, algunas de las estrategias que utilizan los neoliberales para promover esta competencia. Esto cuestiona la idea del derecho a la educación porque justamente parte del principio de que esta noción de derecho está sustentada en una idea de igualdad que es profundamente negativa desde el punto de vista neoliberal para el desarrollo de nuestras sociedades como de sociedades más competitivas, más dinámicas. Pero hay otra dimensión del cuestionamiento del derecho a la educación, ¿sí?, que tiene que ver, y esto está muy poco estudiado hoy, y creo que es uno de los grandes desafíos analíticos que tenemos que tratar de avanzar, es cómo la propia idea del derecho a la educación se va desestabilizando, se va corroyendo, bueno, se va desestabilizando, disolviendo en las bases cognitivas o en las representaciones cognitivas de aquellos sujetos que son los que, en definitiva, no solo hoy tienen más oportunidades educativas, sino que han cifrado buena parte de su desarrollo o de sus posibilidades de desarrollo individual en la educación. Les voy a dar un ejemplo para que esto no parezca tan abstracto. Les decía que Brasil es el país que más ampliación y expansión tuvo la enseñanza superior durante la última década, duplicando el número de estudiantes universitarios entre el 2002 y el 2008. ¿Sí? Brasil triplicó el número de estudiantes, por ejemplo, de educación posgraduada, maestrías y doctorados, y hubo un crecimiento de 1.800% de los jóvenes negros y negras que accedieron a las maestrías y doctorados en apenas una década. 1.800% creció. Esto sin lugar a dudas es excepcional. Ahora, ¿qué ocurrió al mismo tiempo que ocurrió esto? En Brasil, estas universidades comenzaron a formar a estos jóvenes de primera generación de estudiantes, que comenzaron a salir al mercado de trabajo ahora con diplomas universitarios. Durante estos últimos años, el mercado de trabajo en Brasil intensificó procesos de desigualdad en el acceso a ciertos puestos y a ciertas remuneraciones que volvió todavía mucho más difícil el acceso de ciertos graduados universitarios a ciertos empleos e inclusive deterioró todavía más el salario de los graduados universitarios con relación al salario de los graduados con estudios medios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para muchos estudiantes de sectores populares, haber estado en la universidad les significó la enorme posibilidad de acceso a un diploma universitario, pero también la evidencia de la enorme dificultad de insertarse con ese diploma universitario en un mercado de trabajo que los acogiera en función del reconocimiento de su profesionalidad. Nosotros hoy tenemos de este 70% de alumnos de sectores populares que entraron a la universidad, tenemos más del 40% de ellos, según ciertas estimativas, desempleados o subempleados. Lo que significa que muchos de estos jóvenes salen de la universidad con un diploma universitario y van a disputar los mismos empleos que antes disputaban con estudios medios, con la única diferencia de que el diploma universitario les facilita mucho más que a los que solo tienen estudios medios acceder a esos puestos. Claro, la tesis de que si estudias te va a ir mejor, de alguna forma se confirma, porque les va mejor a los que tienen diploma universitario que a los que no lo tienen, pero les va mejor para sacarles el empleo a los que no tienen diploma universitario, no les va mejor para insertarse como profesionales universitarios.
Esto se ve de forma todavía mucho más clara en la enorme diferenciación de género que se está produciendo a nivel salarial dentro de los graduados universitarios en América Latina. En América Latina durante los últimos 50 años la brecha de género se ha mantenido prácticamente estable a nivel salarial, solo en un nivel que ha tendido a aumentar. La diferencia salarial entre hombres y mujeres en América Latina ha aumentado muy significativamente en los graduados con estudios superiores. ¿Qué significa esto? El sector social que más se benefició de la expansión de la educación superior en los últimos 30 años en América Latina fueron las mujeres. De tal forma, inclusive, que hoy hay más mujeres en la enseñanza superior que hombres, ¿sí? Esto es una gran conquista democrática, no cabe ninguna duda. Sin embargo, hoy, las brechas salariales entre hombres y mujeres con estudios superiores es mayor que la brecha salarial entre hombres y mujeres con estudios medios. Lo que significa que las mujeres hoy consiguen entrar a la universidad, llegan y estudian en las universidades y en las universidades con los mismos desempeños, niveles y calidad pedagógica que los hombres, e inclusive con mejor, pero cuando salen se enfrentan a un mercado de trabajo que en primer lugar las discrimina por ser mujeres y en segundo lugar les paga menos, ¿sí? En promedio un 35% menos. En algunas profesiones la brecha salarial es todavía mayor. Por ejemplo, en Brasil, hace 15 años atrás, era poco menos que un milagro que una mujer brasileña pudiera estudiar medicina. Hoy tenemos la posibilidad, mediante una serie de leyes y de oportunidades que fueron creadas por parte del gobierno, de que jóvenes, como les decía, negros y negras, entren en la universidad y entren en los cursos más competitivos. Cuando hoy existe, ¿sí? Si nosotros tomamos una familia, por ejemplo, una mujer empleada doméstica con 45 años, con una hija de 25 que se acaba de formar como médica, ¿sí? Su madre no terminó la escuela primaria y trabaja como empleada doméstica. Ella se ha formado en una universidad pública en el curso de medicina, ¿sí? La tasa de empleabilidad de esa mujer negra es un 30% inferior a la de un hombre blanco formado por la misma universidad. Esa mujer negra tiene 30% menos probabilidades de encontrar un empleo como médica por el hecho de ser mujer y negra. Lo que significa que prácticamente, como les decía antes, ¿el título universitario ayuda? Claro que ayuda, porque esas mujeres negras médicas consiguen empleo, pero consiguen empleo ¿como qué? Como enfermeras. O sea, han empezado a desplazar del empleo a las mujeres negras que no tenían diploma universitario. Por lo tanto, la tesis esta de la movilidad social que defiende la teoría del capital humano de alguna forma se confirma. El título universitario te ayuda, pero no necesariamente nadie se forma como médico, y mucho menos una mujer negra que llega por primera vez en la historia de su familia a un curso de medicina para ir a trabajar de enfermera. Quiere trabajar como médica, especialmente cuando ve que su compañero de banco, el que se sentaba al lado de ella durante todo el curso de medicina, y es un chico blanco, tiene 97% de posibilidades de emplearse como médico. Por otro lado, el salario de las mujeres médicas negras en Brasil es 35% inferior al de los hombres blancos que en Brasil trabajan como médicos. ¿Qué diferencia hay entre ellos en términos de formación, en términos de titulación, en términos de capacidad profesional? Absolutamente ninguna. La única diferencia que existe es las estructuras machistas, patriarcales, discriminadoras, sexistas del mercado de trabajo. Por eso, cuando hoy observamos esta deslegitimidad, crisis, desestabilización del derecho a la educación, tenemos que observar que por un lado hay un gran cuestionamiento a la idea de la universalización en el acceso a la escuela por parte de lo que más o menos ya conocemos y hemos criticado desde hace muchísimos años, que son las concepciones neoliberales, que ven que esta idea de derecho a la educación, esta idea de igualdad de oportunidades, contradice el principio sobre el cual, el principio normativo que debería guiar el desarrollo de una sociedad moderna, que es el de la competencia. Igualdad es el antónimo en esta concepción de la competencia. Y la competencia es el epítome del dinamismo y de la movilidad social. Insisto, un sistema para los neoliberales funciona mejor cuanto más lo diferencio. Porque cuanto más que es como más o menos lo que ocurre aquí en la calle, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la gente quiera tener un coche mejor, diría un neoliberal? Y que haya alguien que tenga un Audi o un BMW
convertible, ¿cómo se llama? Convertible, ¿sí? Entonces yo veo pasar un coche de esos y digo, quiero tener uno de esos, ¿sí? Si quiero tener uno de esos, tengo que trabajar, me tengo que esforzar, tengo que ahorrar. Espero que haber hecho una maestría o un doctorado en la Universidad de La Plata les permita a algunos de ustedes comprarse ¿no? Bueno, quizás los ha hecho volverse un poquito más pobres y ni siquiera gastarse el ahorro del coche que se querían comprar. Pero de cualquier forma, es la existencia del BMW lo que lleva a un montón de consumidores a querer comprarse carros para un día tener un BMW. Así dicen ellos, tiene que ser el sistema educativo. Hay un BMW, hay una universidad buena, hay una escuela buena. Esa es a la que tienen que querer ir todos, como tener un coche de altísima gama. Porque si nosotros tenemos eso, al tener eso, el esfuerzo de todos obliga a que las instituciones malas mejoren y que la gente no quiera tener o estar en los lugares peores. Esta es la teoría neoliberal. Y esto cuestiona esta idea de igualdad, de que todos tienen que tener una escuela igual. Las escuelas, dirán los demócratas, dirán los sectores progresistas, no son como los coches, no son bienes de consumo. El acceso a la educación y al conocimiento es un derecho humano fundamental y por lo tanto a todos le debe corresponder una escuela de calidad. Todos deben tener, en el caso de la educación, un BMW o un Audi. Ese es el objetivo central de una política democrática. Pero como les decía, no son solo los neoliberales entonces lo que cuestionan hoy el derecho a la educación, sino que también lo que aparece cuestionado hoy en las bases que fundamentan el derecho a la educación es la propia percepción que muchos de los sectores que se han beneficiado de la ampliación y democratización del derecho a la educación comienzan a observar cuando ven que esa promesa integradora, esa promesa redentora del desarrollo formulada por las narrativas democráticas, por las narrativas inclusivas, no se está, de hecho, volviendo efectiva en nuestras sociedades. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo de acompañamiento de alumnos de nuestra universidad pública en Río de Janeiro, la UERJ. Porque la UERJ, mi universidad, fue la primera universidad que permitió el acceso, reservando matrículas, el acceso de estudiantes negros y negras o de origen indígena. ¿Sí? La mitad de las vacantes fueron reservadas para esta población. Entonces empezaron a estudiar y nosotros observamos algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, se decía que los jóvenes negros iban a fracasar porque habían tenido una pésima escuela media. Entonces, que si entraban a una universidad de tanta calidad como la nuestra, iban a fracasar porque no tenían el nivel necesario para mantener el ritmo. Nada de eso ocurrió. Mantuvieron el ritmo perfectamente. Inclusive, los alumnos más pobres empezaron a tener tasas de repetición, tasas de abandono mucho menores que los alumnos más de mayor nivel socioeconómico. Por ejemplo, hay una cosa que en Brasil se llama reprobación, ¿reprobación se dice? No, sí, ¿sí? Reprobación por faltas. ¿Sí? La reprobación por faltas en los alumnos de baja renta era casi nula, quiere decir, no faltaban nunca, venían siempre. ¿Sí? Y estaban. Por lo tanto, no había diferencias pedagógicas, las diferencias pedagógicas se licuaban ya en el primer y segundo año y había una preocupación por el desempeño mayor y no menor en los más pobres. ¿Qué ocurre hoy cuando estos pobres salen de la universidad? Algunos con desempeños pedagógicos mucho mejores que los alumnos de más alta renta. Primero, hoy el sistema educativo se corrió para adelante. Por lo tanto, en las áreas sociales y en algunas áreas tecnológicas, el sistema de posgrado es muy importante. Ese proceso de democratización de la enseñanza superior en Brasil se dio en la base, pero no se da en el posgrado. Por lo tanto, estos jóvenes más pobres no pasan a los posgrados. Pero a pesar de que no pasan a los posgrados, cuando salen al mercado de trabajo, vuelven a enfrentarse con una serie de dificultades que pone, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, bajo sospecha la idea de que esta igualdad era realmente tan efectiva, porque cuando ellos salen al mercado de trabajo, como les decía, no solo son discriminados por negros, por pobres, porque hablan diferente o porque no se en el profiláctico discurso de los especialistas en recursos humanos no se adecuan al perfil del cargo o del puesto, sino también porque no tienen relaciones, porque no tienen capacidades, esto que algunos denominan capital social para garantizar su inserción.
Lo que de hecho garantiza que muchas veces un joven que se formó en una universidad consiga un empleo no tiene nada que ver con lo que aprendió en la universidad, tiene que ver con quién conoce en el mundo profesional donde se desempeña. Y en algunos sistemas profesionales que son profundamente cerrados y corporativos, como en el caso de las ingenierías, como en el caso del derecho, como en el caso de la medicina, esto es fundamental. Si alguien no te mete de la mano, no entras casi nunca. Si no tenés un amigo, un pariente, un primo, un padre médico que trabaja en un muy buen hospital, entrar a los buenos hospitales es difícil. Si no tenés un amigo, un padre, un tío que tiene un estudio de abogados importante, entrar a los buenos estudios de abogados importantes. Por lo tanto, esta tan elemental situación, que ya la sabemos desde siempre, que es la reproducción de las desigualdades por la vía de la herencia, ¿sí? Bourdieu lo analizará y muchos otros autores, continúa hoy plenamente vigente porque nuestras sociedades han elaborado, fortificado y fortalecido un discurso de la igualdad, pero no han generado antídotos y mecanismos institucionales, mucho menos estatales, para revertir los procesos de discriminación que operan en las sociedades y que no se reducen solamente al factor educacional. Lo que es fundamental hoy, ¿sí? Si de lo que se trata es de ampliar el derecho a la educación, es no solo ampliar las oportunidades educativas de los más pobres, sino la generación de una serie de dispositivos y de mecanismos que permiten que ese gran avance en el desarrollo personal y profesional de un ser humano, que es el mantenerse dentro del sistema escolar y el de alcanzar niveles de su desarrollo educativo que nunca antes había alcanzado, no sean amortiguados, revertidos o frustrados por las estructuras que nuestras sociedades han creado para reproducir el poder de los más ricos, el poder de las élites, el poder de los sectores dominantes. Porque en definitiva, si esto no se revierte, de lo que nosotros estamos fortaleciendo es esta idea de frustración frente a una educación que acaba siendo la caja en donde repercuten los reclamos, las exigencias y las frustraciones de nuestra población. Cuando las personas son discriminadas en el mercado de trabajo por su condición racial, en general no critican el mercado de trabajo por ser racista. Atribuyen muchos de los fracasos que están producidos dentro del mercado, que están producidos por esas estructuras racistas, racializadas de las relaciones laborales en las sociedades capitalistas, a su propia condición, a su propio fracaso, a su propia conducta. Esto es un elemento que también fue muy estudiado en la deterioración del carácter de ciertos seres humanos que sistemáticamente ven frustradas sus aspiraciones y como ven frustradas sus aspiraciones de progreso terminan culpándose a sí mismos de este fracaso. Pero también cuando no se culpan a sí mismos, culpan a aquel que más le prometió progreso. Y el que más nos promete progreso es en nuestras sociedades el sistema escolar. ¿Por qué si me prometieron esto y no lo tengo? ¿Por qué si mi hija se formó como médica, hoy trabaja de enfermera? ¿Qué le enseñó esa universidad? Es lo primero que se dice. No se dice cuál es la estructura patriarcal y racista del mercado de trabajo que discrimina a mi hija, que podría ser una excelente médica para beneficiar a un hijo de las clases medias blanco por el simple hecho de ser de clase media y blanco. Los procesos de producción de desigualdad en América Latina también se han vuelto mucho más complejos. Y resulta ser que lo que más se democratizó, y se democratizó de hecho, lo que más mejoró, y mejoró de hecho, es el sistema escolar. Pero el sistema escolar mejoró, se democratizó y progresó de hecho en términos democráticos a lo largo de todos estos últimos años, sin generar sus propios anticuerpos para enseñarle a las personas a reconocer que la promesa integradora, que la promesa redentora de la escolaridad para cumplirse, necesitaba también de otros elementos que existen y coexisten en la sociedad y son los que frustran buena parte de las aspiraciones igualitarias de los sujetos y confirman las teorías neoliberales. Porque los neoliberales dicen que en definitiva a lo que hay que aspirar es a tener un BMW, un Audi convertible. Lo que no dicen es que en gran parte los que tienen hoy un BMW y un Audi convertible no se han ganado el Audi convertible y el BMW gracias a su inteligencia o a su mérito personal. Que no es necesariamente eso, porque hay un montón de personas que han tenido un enorme mérito personal a lo largo de la vida y muchas veces no han recibido otra cosa que frustración. Que los bienes materiales no se distribuyen de forma equitativa en función de méritos que están dados en virtud de atributos
de personalidad o de compromiso en virtud de atributos de mérito o de esfuerzo, que los bienes personales se dan muchas veces, y de hecho así se reproduce la riqueza en nuestros países, mediante un proceso de transmisión de herencia, de beneficios y de privilegios, que muchas veces están y han estado históricamente en nuestros países amparados por el Estado. ¿Sí? Fíjense ustedes que Brasil, es este país que les estoy relatando, es el único país del mundo, por ejemplo, en donde los ricos no pagan impuestos a sus ganancias. ¿Sí? El lucro, la ganancia de los ricos no tiene impuestos. Un pobre va a comprar un paquete de galletitas o de un kilo de pan, paga el mismo impuesto que un rico. Y cuando cobra su salario, de su salario se le retiran impuestos. ¿Sí? Los ricos, cuando ganan en un negocio $1 millón en la bolsa de valores, por la negociación de bolsa, no se paga absolutamente nada. El Estado ha funcionado históricamente beneficiando a estos sectores. Y esto es lo que explica que América Latina, a pesar de todos estos cambios, fíjense ustedes, nunca más democrática cuanto hoy, nunca más educada cuanto hoy América Latina y nunca más desigual que hoy. Seguimos siendo la región más desigual del planeta. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Chile, el gran modelo que se nos ha puesto siempre como el gran modelo a seguir de desarrollo competitivo, de inserción económica global, internacional y de proceso de desarrollo social aparentemente envidiable. En Chile, si alguien que pertenece al 10% más pobre de la población, o sea, alguna persona, trabajador o trabajadora que pertenece al 10% más pobre de la población chilena, quisiera ganar lo que gana en un mes alguien del 1% más rico, o sea, si alguien del 10% más pobre quisiera ganar lo que gana en un mes alguien del 1% más rico, en Chile esa persona más pobre debería trabajar 175 años sin parar. O sea, los más ricos ganan lo que gana en un mes, lo que un pobre gana a lo largo de 175 años. Un mes, 175 años. En República Dominicana, para que un pobre pueda ganar en un mes lo que gana alguien del 1% más rico, tiene que trabajar 240 años. Claro, Chile está mejor que República Dominicana, no cabe duda. De cualquier forma, los chilenos tienen que trabajar 175 años también. Esto es una especie de inventario del mal en donde gana el que parece ser menos malo, pero no significa que en Chile se haya mejorado algún indicador de igualdad. Chile es un país más desigual hoy de lo que era en 1973, cuando se produce el golpe de Estado que derroca a Salvador Allende. Pero fíjense ustedes qué curiosa y qué dramática la situación de Honduras. Si una persona del 10% más pobre de Honduras quisiera ganar en un mes lo que gana el 1% más rico de Honduras, en un mes debería haber empezado a trabajar 70 años antes de la llegada de Colón a América. Sin parar y sin gastar un solo peso. Por lo tanto, en esta sociedad de profunda desigualdad, lo único que aparentemente se democratizó y reforzó su carácter redentor fue la educación. Y en este sentido es que nosotros tratamos de llamar la atención de que es importante valorizar este proceso de democratización de la educación. No podemos caer en la trampa de pensar que este proceso de democratización fue malo. Al contrario, fue buenísimo, fue importantísimo y fue gracias a la enorme movilización social que se ha dado en la educación históricamente en América Latina, de lucha por el derecho a la educación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, de las comunidades más pobres, de las instituciones educativas públicas y de los gobiernos democráticos. No podemos tirar al niño con el agua sucia del baño aquí. La democratización de la educación es fundamental y necesaria. Sin embargo, no podemos caer en la trampa de volver a repetir la falsa promesa de que mediante la democratización de la educación se democratizan nuestras sociedades. Si en nuestras sociedades no se democratizan,
otras cuestiones que son las que en definitiva bloquean, entorpecen, neutralizan o, como les decía, amortiguan los efectos democratizadores de la universalización del acceso escolar. Y de nuevo vayamos a la democracia. También la democracia sufre esta misma trampa. Porque la democracia costó muchísimo tiempo construirla en América Latina, muchísimas vidas, muchísimo esfuerzo. Ustedes, como les decía, en Colombia han vivido 50 años de democracia en guerra. Por lo tanto, saben perfectamente bien y mejor que nadie probablemente en el mundo que hoy el gran desafío es construir paz con democracia, y esta democracia será diferente a la otra. Porque una paz con conflicto, una democracia con conflicto es una democracia que está en permanente amenaza. Y por cierto, no fue solo Colombia una sociedad atravesada por el conflicto y la violencia. América Latina, además de ser la región más desigual del planeta, es la región más violenta del planeta. De hecho, aún en un contexto de guerra, como el que vivía Colombia hasta hace un año atrás, las tasas de muerte en Colombia por el conflicto armado eran menores que las de muchos países de América Latina. Colombia estaba en el quinto o sexto lugar en niveles de muertes violentas a pesar de estar en un conflicto armado. Brasil, por ejemplo, lo superaba ampliamente. En los momentos más complejos, y ahora estamos volviendo a vivir uno de esos momentos, en Brasil cada 30 minutos un joven negro es asesinado. Cada 30 minutos. ¿Sí? Un joven negro pobre. Somos una región con altísimos niveles de violencia, pero nosotros le hemos atribuido entonces a la democracia este carácter redentor, este carácter superador de estas contradicciones, este carácter reparador. La democracia nos ayuda a redimirnos de la violencia, nos ayuda a redimirnos de la desigualdad, nos ayuda a redimirnos de la injusticia, nos ayuda a vivir mejor. El presidente Alfonsín en su momento, en un momento de gran expectativa democrática, no lo podemos culpar por esto, pero expresó muy bien esto cuando la Argentina atraviesa el proceso de democratización y dice: con la democracia se come, se vive y se educa. Alfonsín representaba esta gran pasión y esta gran aspiración a que la democracia fuera el medio y se transformara en el medio, la plataforma a partir de la cual las sociedades construyeran sus niveles de convivencia, de justicia, de reconocimiento, de solidaridad, de convivencia, de paz. Todo esto es excelente, no podemos descartar este avance democrático. El gran problema, de nuevo, es que esto no es así. Al menos no es así en sociedades tan complejas como las nuestras. Porque Colombia está transitando el camino de la paz en un contexto a un año de la firma de los tratados de paz y la violencia permanece. Por lo tanto, si había que atribuirle a la democracia y a los acuerdos de paz el carácter reparador, lo que probablemente muchas personas en Colombia comiencen a hacer es a desconfiar de la democracia y de la paz. Porque la violencia no ha disminuido, o por lo menos no ha disminuido en algunos niveles, sí ha disminuido en otros. Líderes campesinos son sistemáticamente asesinados en Colombia. La violencia de grupos paramilitares permanece. Pero no es solo el problema colombiano, como les decía, es un problema que se vive cotidianamente en Brasil. Fíjense ustedes, hay hoy 8 veces más probabilidades que un joven negro en Brasil de una favela vaya a la universidad. 8 veces más que 15 años atrás. 8 veces más. Y aumentó 3 veces la probabilidad de que un joven negro sea muerto por una bala perdida en Río de Janeiro hoy en una favela. Por lo tanto, aumentaron mis posibilidades de ir a la universidad y también aumentaron las posibilidades de yo ser asesinado por este eufemismo brutal que en Brasil se utiliza para llamar a las personas que se mueren por alguna razón. Se mueren porque los mató, se dice, una bala perdida. Como si las balas se perdieran. ¿Sí? Como si las balas nadie las disparara. Por lo tanto, de nuevo, ¿por qué no le preguntamos a los rusos? ¿Por qué no le preguntamos a ese joven negro cómo se siente? Porque a él le prometimos que si iba a la universidad iba a progresar, iba a salir, iba a triunfar, iba a ser un ganador, y lo mataron igual que antes. Salió al mercado de trabajo y lo discriminaron, igual que siempre, igual que a su papá, a su abuelo, a su primo, a su hermano.
A mí me toca dirigir muchas tesis de doctorado, de maestría de jóvenes negros que han entrado en los programas de posgrado de mi universidad. Y cuando se defiende lo mejor, el mejor momento para mí, el más emocionante, el más lindo de mi vida en la universidad ha sido hasta ahora, cuando van a defender las tesis de doctorado, de maestría estos jóvenes. Y llegan con sus familias, papá y mamá, que nunca fueron a la universidad como alumnos y nunca entraron a la universidad. Vienen vestidos como si fueran un casamiento, a un bautismo. Y vienen todos, papá, mamá, el abuelo, los sobrinos, ¿sí? Chiquitos de 2 años, 3 años, así, y todas las generaciones juntas. Invaden la sala para escuchar el plomazo de la defensa de esa tesis, que para ellos es un momento mágico de redención. Lo más interesante de todo ese momento es el final. Y lo que siempre ocurre al final es que estos jóvenes le hablan a los niños y les dicen, confíen que ustedes pueden llegar. El discurso de todos los sectores sociales populares que llegan y consiguen progresar gracias a las oportunidades que se dan por el desarrollo de políticas públicas inclusivas, gracias a su enorme esfuerzo, a su dedicación y a su compromiso, es siempre un mensaje para las futuras generaciones. Y ese es el mensaje que afirma y que es fundamental, el mensaje de afirmación de lo que es el sentido del derecho a la educación y el sentido de la democracia, que es el sentido de la dignidad humana. Ese mensaje hacia los niños y las niñas en esas bancas de doctorado es un mensaje de esperanza para el futuro, pero un mensaje de esperanza para el futuro que corre el riesgo de contradecirse, de enfrentarse, de chocarse contra el muro de exclusión, de desigualdad, de humillaciones que sufren los más pobres cotidianamente en sociedades que han pensado que se podían volver mejores simplemente volviéndose más democráticas y más educadas. Y lo que la experiencia latinoamericana muestra es que necesitamos sin lugar a dudas cada vez más educación, que necesitamos cada vez más democracia, pero que lo que nos ha hecho más injustos, o por lo menos la región más injusta y violenta del planeta, no es solo la falta de democracia y la falta de educación, es la persistencia de estructuras históricas, de desigualdad, de segregación, de marginalización, de abandono, entre las cuales se destacan fundamentalmente el patriarcado y la discriminación de género traducida en las diferentes formas de sexismo que existen en nuestras sociedades. El racismo como una forma estructurada, la columna vertebral que estructura buena parte de nuestras sociedades. Y el racismo no es solo una cuestión que se reduce a la discriminación de los negros, se focaliza en la discriminación de aquellos que se vuelven negros a la luz de la mirada social, de la estigmatización, de la interpretación de otro que se considera superior y los desvaloriza, los deteriora, los humilla, los marginaliza, ¿sí? Como dice la música de Caetano, casi negros de tan pobres. El proceso de racialización de nuestras sociedades no es solo un proceso que ataca, claro, fundamentalmente a los afrolatinos en América Latina, pero también ataca a todos ellos a los que los sectores dominantes ponen la categoría de inferior, de diferente. ¿Sí? Las estructuras entonces del patriarcado y del racismo son fundamentales y también las estructuras de la colonialidad del poder que se traducen también en diferentes formas de colonialidad del saber que son profundamente discriminatorias en nuestras sociedades. Por lo tanto, para concluir, creo yo que tenemos un gran desafío por delante. Me gustaría terminar señalando 3 de estos desafíos. Por supuesto, no tengo la menor condición de decir cómo deberíamos hacer para garantizar esos desafíos, pero por lo menos creo que enunciarlos ya es un avance. El primero de ellos es que es importantísimo reconocer que en el cuestionamiento hoy a la idea del derecho a la educación no solo está la larga tradición de teorías de la desigualdad, de teorías discriminatorias, de teorías de la segregación, ¿sí? De perspectivas conservadoras y neoliberales que han interpretado el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestro sistema escolar, sino también están por detrás de este cuestionamiento formas de apropiación
de interpretación, subjetividades que leen y reinterpretan este legado democrático de universalismo, de inclusión en el sistema escolar como siendo insuficiente o simplemente incapaz de garantizar su promesa redentora. O sea, el cuestionamiento al derecho a la educación hoy no viene solo de los sectores del poder, se tramita también en una desestabilización, en un desvanecimiento de las bases cognitivas de este derecho en los propios sectores populares. Permítanme un solo ejemplo para esto, para que quede más claro. Pocos días antes de que la destituyan a Dilma Rousseff, la presidenta brasileña mandó a hacer una encuesta, en realidad un censo, entre las mujeres que recibían el beneficio del principal programa social del gobierno brasileño que llamaba Bolsa Familia, Beca Familia. Las beneficiarias de este programa son mujeres, ¿sí? El programa hoy continúa, pero totalmente desvirtuado con el gobierno después del golpe de Michel Temer. Pero la primera pregunta que le hacían a estas mujeres es: ¿sus condiciones de vida mejoraron en la última década? 95% respondieron que mejoraron, sí, mucho o muchísimo. La segunda pregunta era abierta y le decían ¿por qué mejoró? Casi 90% de las mujeres tuvieron como primera respuesta: mejoraron gracias a Dios. La segunda respuesta: mejoraron gracias a mi familia. La tercera respuesta: mejoraron gracias a mi comunidad. La tercera pregunta era cerrada y le daba diferentes posibilidades para responder. Una era gracias a la política pública. 5% solamente respondieron que lo que contribuyó a mejorar las condiciones de vida fue la política pública. Creo que es un llamado de atención bastante serio, ¿no? Creo que no es muy sano en términos democráticos que una sociedad piense que cuando mejoran sus condiciones de vida mejoran porque el gobierno hace bien las cosas. Esto es muy malo también, porque esto significa niveles de paternalismo con relación a la política pública muy negativos, pero la despolitización total también tiene un efecto muy desestabilizador, porque en definitiva se pierden, ¿sí?, la trama narrativa que permite explicar qué es lo que pasa en la sociedad, y en este sentido ocurre lo que en algunos textos hemos llamado este proceso de despolitización de la democracia. ¿Sí? En definitiva, las dinámicas democráticas de inclusión social acaban subsumidas a interpretaciones subjetivas que en el caso de una sociedad muy, muy atravesada por el poder de las iglesias pentecostales, como es en Brasil, se traduce en los sectores populares como una explicación teocéntrica, casi medieval, de atribuirle a Dios la razón de todas las cosas. ¿Sí? El segundo gran desafío que tenemos es que esto supone... Si el cuestionamiento al derecho a la educación tiene, por un lado, un cuestionamiento que viene de los sectores históricos del poder, que pretenden mantener sus privilegios y sus beneficios, y que propagan y defienden estas teorías de la privatización, de la competencia, esta visión tecnocrática de la política pública, por un lado, y vienen también por la desestabilización de las bases cognitivas sobre las cuales se tiene que asentar la confianza y radicalizar la concepción del derecho a la educación en aquellos que son los que se benefician de una democratización efectiva de la educación. De lo que se trata es de hacer un ejercicio de crítica doble. La crítica a las concepciones y perspectivas neoliberales, pero también la revisión de nuestras propias narrativas acerca de la educación, acerca de la política y acerca de la democracia, porque estas narrativas pueden ser muy interesantes para los que las formulamos, pero se han alejado diametralmente, radicalmente, se han simplemente distanciado totalmente de las formas de percepción y de interpretación que los sectores populares tienen acerca de la vida y de sus oportunidades como sujetos de derechos. En definitiva, nosotros nos parecemos al director técnico de la historia de Pelé y Garrincha. Nosotros hacemos un mapa en el pizarrón y dibujamos jugadas. El problema es que
Los que miran esas jugadas las miran como algo totalmente ajeno, externo, ¿sí? Y en política el nivel de apropiación de estos sentidos de la política es fundamental. Fíjense ustedes, aquí, si me permiten un comentario sobre Colombia y el proceso de paz, el gran problema de la construcción del proceso de paz, como señalan muchos analistas aquí en Colombia, colombianos, está en la apropiación cognitiva de la idea de la paz. Es como las personas entienden qué es la paz. Porque cuando se habla de paz no todos entienden lo mismo y algunos inclusive se sienten amenazados, ¿sí?, por el discurso de la paz. Hay una pelea subjetiva que realizar. Porque en el caso del plebiscito además de todo se perdió. Pero si se hubiera ganado, no necesariamente esto era la garantía de que la paz se podía construir, porque la paz tiene que ser también una representación subjetiva de la sociedad colombiana. Y si esta representación no se sustenta, no se imbrinca radicalmente en el cuerpo, en el alma de cada uno de los colombianos y de las colombianas, no va a haber paz en Colombia. Por eso la batalla subjetiva, la batalla de la cultura, la batalla de los sentidos de la paz es tan fundamental en Colombia y en cualquier otro país de América Latina. Porque, como les decía, muchos países que no están en guerra tienen niveles de violencia mucho mayores que los de la sociedad colombiana actual. Finalmente, el tercer gran desafío. El tercer gran desafío, creo yo, tiene que ver con la posibilidad de generar espacios que nos permitan construir colectivamente saberes en el campo de la educación entre los que investigamos, hacemos, educamos, trabajamos en el sistema escolar, nos formamos en el sistema escolar, investigamos acerca del sistema escolar, para poder reflexionar colectivamente acerca de cuáles son efectivamente las potencialidades democráticas que tiene la educación en nuestras sociedades. Porque hemos caído, como les decía muchas veces, en la trampa de afirmar el valor de la sociedad solamente en términos de una imagen o de un ideal de progreso material, solamente en un ideal de progreso de inserción laboral, en un ideal de progreso vinculado a la mejora en condiciones de vida que tienen que ver con la movilidad social. Todo esto es muy bueno y hay que mantenerlo. Pero también nosotros hemos con estos discursos muchas veces contribuido a despolitizar el sentido de la educación. Despolitizar el sentido de la educación significa no encontrarle a la educación el sentido radical, desestabilizador de la opresión, de la injusticia que la educación puede tener en nuestras sociedades. Y si no lo entendemos nosotros, que educamos, que trabajamos en el sistema escolar, no lo entendemos nosotros, que investigamos acerca del sistema escolar, ¿cómo lo van a entender los otros? El valor fundamentalmente democrático de la educación no es que permite o promueve la movilidad social de los seres humanos, porque como les dije anteriormente, lo que limita la movilidad social de los seres humanos son otros factores que están fuera del sistema escolar y que contradicen las bases de institucionalidad de una democracia efectiva en nuestras sociedades injustas y desiguales. El elemento desestabilizador de la opresión, de la injusticia, de la desigualdad que hay en la educación es que la educación es el campo que abre la puerta, es la esfera, es la plataforma que abre la puerta a la posibilidad de ejercicio de muchos otros derechos y a la posibilidad de representación subjetiva del sentido de los derechos en una sociedad democrática. La educación no es apenas la oportunidad de entrenamiento, de capacitación para encontrar un empleo. La educación es fundamentalmente el espacio en el cual uno puede encontrarle sentido al empleo e inclusive encontrarle sentido al no empleo, encontrarle sentido al abandono o a la imposibilidad de que ciertos sujetos puedan tener una renta que les permita sobrevivir en dignidad. En definitiva, la educación es la que nos permite ver, entender y comprender el mundo del trabajo mucho más que la herramienta que nos permite insertarnos en el mercado de trabajo. Y si la educación no nos permite entender cómo funciona el mercado de trabajo, entender cómo funciona, cómo debería ser o cómo debería constituirse en nuestras sociedades el trabajo como un derecho humano fundamental o la posibilidad de acceso a un empleo como una oportunidad fundamental para la inserción
digna de los seres humanos en una vida democrática, si la educación no nos enseña esto, no nos lo va a enseñar nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un enorme ejercicio de recuperación de cuáles son los valores que la educación tiene, más allá de los valores que tradicionalmente le hemos atribuido para explicar la movilidad social o para explicar la inserción laboral de los seres humanos. Y esta función es fundamentalmente una función política. Es la educación en donde se forman las conciencias, se desarrollan los saberes y los conocimientos significativos que permitirán a los sujetos en sus vidas realizar opciones, tomar decisiones, animarse a soñar ciertas cosas, animarse a imaginar ciertas realidades, a poder imaginarse a vivir de forma diferente. Creo que estos tres grandes desafíos son los que hoy nos animan a poder trabajar cada vez más en la educación y a reconocer que aunque la educación no va a transformar seguramente sola nuestras sociedades, sí la educación será la instancia, la plataforma, la esfera a partir de la cual podremos cambiar las personas que se van a animar a cambiar de manera efectiva la sociedad en que vivimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Gentili por su ponencia para el día de hoy. Estamos con el tiempo muy medido, pero de pronto me dice que por 2 preguntas, de pronto que las personas que quieran animarse y motivarse a hacer inquietudes, pero es básicamente por el tiempo, porque recuerden que tenemos la siguiente ponencia a las 2 de la tarde. ¿Hay alguien que quiera entonces hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a un receso y estaremos de nuevo con ustedes, con el doctor Armando Solano Suárez. Él estará a las 2 de la tarde con nosotros en la siguiente ponencia, Imágenes, Imaginarios y Lugares Escolares en el Instituto Técnico Central de Principios del Siglo XX, una mirada desde los registros fotográficos epocales. Los esperamos.